aunque pareciera una paradoja unir un término con el otro, no aman nuestra defensa de la doctrina del Nuevo Testamento. La mayor parte de la sociedad rehúsa creer en la inspiración de la Biblia y han llegado ya a afirmar y a publicar en contra de dicha enseñanza, para describir a la Biblia como una carta de amor, como un libro más de la sabiduría acumulativa de muchas generaciones, que tiene tanto valor como cualquier otro libro de sabiduría u otra fuente de sabiduría humana, o que es una colección de cartas de amor y de sabiduría simplemente judía. Hay una palabra semítica, sabiduría semítica, de allá de Oriente. Y ya, simple y llanamente eso. Los medios de comunicación, sobre todo, hermanos, se burlan de nosotros llamándonos extremistas de la derecha cristiana. Que denunciemos la homosexualidad, que no estemos de acuerdo con las demás religiones, que no demos esperanza de vida eterna a los que mueren fuera de Cristo. Estas y muchas otras adherencias estrictas a la enseñanza bíblica hacen que nos consideren desagradables y enemigos de la libertad. Simple y llanamente. Lo que enseñamos, lo que practicamos es una amenaza a su deseo de vivir libres, aunque en realidad es libertinos. A su ímpetu por dar rienda suelta a la pasión desenfrenada, aunque ellos lo llamen la lucha por mi identidad. El odio generalizado que el mundo siente por la iglesia es tan fuerte, es tan incisivo, es tan constante, y debo decirlo, es tan poderoso, que es capaz de debilitar la fe de algunos. Por otro lado, hermanos, ese odio, ese daño que provocan a la causa de Cristo y que tienen hacia la iglesia, debería impresionarnos a nosotros, los que queremos ser fieles, con la importancia del amor personal y la lealtad que debemos solamente a Cristo. Un amor personal. Porque es fácil decir, somos el grupo que sigue a Cristo, que adora a Cristo, que recibe enseñanza de Cristo, pero es que para lograr la fidelidad, y es que para desarrollar vidas cristianas a la altura de una vida como la de Pablo, tenemos que sentir una relación con Cristo, vivir una relación con Cristo, razonar una relación con Cristo, practicar una relación con Cristo a un nivel personal. Porque mi fe no te va a salvar a ti, ni la tuya me va a salvar a mí. Esto es personal. Algunos terminan, y lo veremos más adelante si nos da el tiempo, algunos terminan yéndose de la iglesia porque están acostumbrados a un amor global. Entonces, cuando no lo ven en 2 o 3 unidades, aplicando. Puede que el mundo nos odie, puede que el mundo deteste a lo bueno de aquel gran largometraje. Y ¿sabe qué, hermanos? Es triste que, aparte de la gran lucha que ya representa el mundo, Satanás y sus huestes, todavía nosotros tengamos que pelear dentro de la iglesia. No anima a amar a la iglesia que algunos de nuestros más capaces expositores usen sus talentos para denigrar y pervertir a la iglesia del Señor. Nuestras particularidades humanas a veces pueden lucir graciosas. Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, y podemos disfrutar de una buena carcajada a expensa de nosotros mismos. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, mis amados, es tan desalentador oír a predicadores tomando en poco a las verdades más fundamentales de la fe. Y sí, es una realidad de nuestros días. Hemos oído reportes, hemos oído grabaciones de exposiciones
en los rallies estos que realizan los norteamericanos, los hermanos norteamericanos, en conferencias y campamentos juveniles donde se toma la palabra de Dios, donde se toman doctrinas esenciales, distintivas de la esposa de Cristo, rasgos de la esposa de Cristo. Hablaba el hermano en su comentario de cómo nos sentimos cuando alguien se burla de nuestra pareja y nos dice, oye, ¿y cómo le dicen a tu esposa? Pie grande. Dios mío, esa mujer usa un zapato más grande que el tuyo. A veces eso no te da pena. ¿Cómo usted se siente en ese momento? O que le digan de su esposo, oye, ¿y no has pensado darle un desparasitante a ese hombre? Parece un lombriciento. Oye, vas a tener que comprar medicamentos pronto porque pareciera que tuviera 3 meses de embarazo y es de puro parásito. ¿Cómo usted se siente si ama a su esposo? Si no ama, se va a reír junto con aquella persona. O si no ama a su esposa, usted va a celebrar y va a aplaudir ese comentario. Pero ¿cómo usted se siente? Como Pablo allá en Atenas dice que su espíritu se enardecía al ver la idolatría de ellos. Y cuando nosotros escuchamos esto y vemos esto o nos cuentan esto, hermano, es tan, pero tan lamentable que alguien tome la doctrina del Señor para hacer un chiste. Dentro de nuestras clases y sermones podemos utilizar frases joviales. A veces la tensión, a veces el cansancio, es necesario a veces utilizar ciertos comentarios para que la gente se relaje y vuelva a tomar el hilo de lo que estamos hablando. Pero eso no nos autoriza a tomar la doctrina de Dios, o tomar la Biblia, o tomar a la iglesia y utilizar un sermón, o una clase, o una conferencia para burlarnos de eso, para disminuir la importancia de ello. Las bromas y los chistes que estiman en poco al bautismo, a la música vocal, a la identidad de la iglesia, o a la insistencia que tenemos en que para creer y practicar algo debemos seguir el libro, el capítulo y el versículo, como decíamos en los viejos tiempos. Cíteme libro, capítulo y versículo. Esa insistencia en que no abandonemos eso, el bautismo, la música vocal, la identidad de la iglesia, nuestra libertad para cooperar entre nosotros como iglesia en bien de la causa de Cristo. La burla sobre eso, los chistes sobre eso, las bromas sobre eso, el tratar de ridiculizar eso, no anima a amar a la iglesia. Y nos tememos que en algunos casos, hermanos, eso va a lograr que nuestros jóvenes, en general, y nuestros jóvenes predicadores, en particular, aquellos que aún están en formación, o iniciando su formación, porque el predicador está en una formación constante y de por vida, pero los que están iniciando su formación, en lugar de valorar al cuerpo de Cristo, valorar y estimar a la esposa de Cristo, van a terminar despreciándola. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, una iglesia donde se estaba menospreciando al cuerpo de Cristo, donde se estaba tomando en poco algo tan importante y esencial en la adoración y práctica cristiana como es la cena del Señor y el compartir alimentos juntos y en armonía, que Pablo les escribe en la segunda carta, en el capítulo 11 y el versículo 2, las siguientes palabras. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Hermanos, deberíamos sentir una indignación piadosa cuando la iglesia es atacada, desde dentro o desde afuera. Un esposo fiel y amoroso no será condescendiente cuando maltraten a su esposa. Ni son amorosos ni fieles los cristianos que aceptan voluntariamente oír o participar en conversaciones donde otros ridiculizan a la iglesia. Los miembros fieles no reirán ante el humor degradante dirigido hacia la sana doctrina, ni se involucrarán con aquellos
que atacan al cuerpo de Cristo, de cualquier forma que lo hagan, con sus actitudes, con su doctrina, con su cizaña, con lo que quieran destruir o perjudicar o disminuir la importancia, la belleza y lo sagrado de la iglesia del Señor. Hermano Evans. O sea, el versículo 3, porque el versículo 3 es muy importante y está ligado con lo que usted está presentando. Me gustaría que lo leyera, hermano, en su Biblia. Por favor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Imagínense, dice esta versión, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y si esto nace del púlpito en la iglesia, de aquellos que se han preparado supuestamente o nos hemos preparado para alimentar al rebaño, es un golpe muy duro y es muy bochornoso y vergonzoso, y sucede. Pero ¿sabe qué? La pelea es... No, y no soy de ningún sindicato. Pero la pelea es peleando, y las luchas nos hacen más fuertes. Así que si nos disparan de adentro, nos disparan de afuera, hermanos, al final, los que quedemos, seremos supervivientes. Y seremos más fuertes hoy que ayer, y mañana más fuertes que hoy. Habiendo asistido en mis primeros años a la iglesia pentecostal, 5 años, 4 años, 5 años, 6 años, casi hasta los 7 años, tengo un amor especial por la iglesia de Cristo, la cual me mostró el camino de la verdad. Y todos los que alguna vez estuvieron en el error, engañados, sinceramente, amorosamente engañados, lo hacían con amor, lo hacían con sinceridad, lo hacían con entrega, pero no estaba llegando al trono de la gracia porque lo hacían engañados. Cornelio hizo muchas cosas buenas, pero su salvación no fue una realidad hasta que conoció la verdad, hasta que se unió a la iglesia del Señor. Entonces, él y su familia fueron salvos, como lo mencionábamos el día domingo. Todos los que alguna vez vivieron, estuvieron, practicaron el error deberían estar agradecidos y en deuda por la comunión que han mantenido y que mantienen con el camino bíblico. La iglesia de Cristo es, según 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Amén. Y nuestra generación, esta generación, le debe mucho a aquellos que batallaron contra el denominacionalismo y que algunas veces sufrieron todo tipo de persecución por causa de Cristo. Cuando encontraron la senda correcta, la aceptaron y la compartieron con otros. Hablaron a otros de Cristo, y debido a que lo hicieron, hoy existen muchas congregaciones en nuestro país, en nuestra región y en el mundo. No podemos dudar del amor de los pioneros, ese amor que ellos le tenían a la iglesia del Señor. Se reunían bajo los árboles, se reunían en las casas de los hermanos, en edificios rentados. Muchos de ellos nunca supieron de comodidades, ni para adorar, ni para ir a predicar el evangelio, ni para vivir y sustentarse para poder desarrollar ese ministerio. Pasaron hambre, sueño, fueron despreciados en muchas ocasiones. Costó muchísimo, muchísimo tener lo que tenemos hoy. No conocieron muchas comodidades.
En cambio, conocieron la burla de los vecinos y el desprecio y la guerra encarnizada de parte de las denominaciones. Algo que nosotros no hemos vivido hoy. Hoy nos separan en nuestra puerta y nos dicen, ve aquí quién es el que predica. Ah, aquí el hermano. Vamos a sentarnos para ver qué es lo que ustedes enseñan, para que defiendas lo que crees. No hemos vivido eso. Ya aquí las denominaciones les da igual, hermano, vienen a invitar para que trabajemos con ellos en alguna campaña o en alguna obra social en la comunidad. Ya no nos hacen guerra, ya no nos retan, no nos desafían. Tal vez todavía nos quede la lucha, a veces, con algunos vecinos. Mire, gracias a Dios tenemos un vecino aquí que hasta el momento, pues, no se ha quejado, no sabemos si le incomodamos o no, pero hasta el momento, pues, no nos ha hecho sentir mal o nos ha criticado o ha pedido que salgamos de aquí. Hay lugares donde, miren Boquete, tuvieron que vender y comprar en otro lugar porque cerca vivió un abogado que demandó, ganó el caso y la iglesia tuvo que salir y comprar en otro lugar. Todavía eso es una realidad de nuestros días. Y los pioneros, los primeros predicadores de nuestro país y de toda esta región, lo vivieron como nosotros no lo podríamos imaginar ni describir con exactitud. Pero ellos amaban a la iglesia. Y así como hoy disfrutamos el fruto o los frutos de ese esfuerzo que ellos tuvieron, hermanos, amemos a la iglesia. No amemos menos que ellos a la hermandad por la cual los pioneros estuvieron dispuestos a renunciar a todo y estuvieron dispuestos a dar tanto. Hay una tendencia humana a tenerle menos aprecio a aquello que nos cuesta menos. Otro de los adagios que nació en la época, en la infancia de nuestro hermano, dice que con lo que no nos cuesta, ve la enciclopedia, es como tener la enciclopedia británica siempre a mano. Con lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Y esto ha sido tan así, a nosotros nos ha llegado de una manera tan fácil el cristianismo. Y vivirlo ha sido tan simple como venir un domingo, venir un miércoles, ir una vez al año a una conferencia, ofrendar de nuestros buenos salarios y seguir adelante. Ha sido tan cómodo nuestro cristianismo que algunos maestros predicadores han sugerido que una persecución del nivel que vivió la iglesia primitiva despertaría a muchos y espantaría a más de los que ni siquiera deberían estar dentro de las puertas porque solo está el cuerpo y no el alma. Y sea cierto esto o no, es cierto que la comodidad puede ser una tentación para comportarse de manera indiferente con las cosas de Dios. Amós capítulo 6, los versos 1 al 6, así lo dice. El libro de Amós en el capítulo 6 y los versos 1 al 6, así lo atestigua. Vamos a ese texto, por favor. Hay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad de allí, id a Hamat, la grande, descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos, o es su territorio mayor que el vuestro? Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo, que improvisan al son del arpa, y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones de altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José.
Y la prosperidad podría convertirse en una cuna para la crianza de la tibieza en el reino de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 al 22, por favor. Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más claro, imposible. Mientras disfrutamos de lo que parece un grado de avance en la iglesia, y mientras disfrutamos de la comodidad y seguridad de pertenecer a congregaciones bien establecidas que adoran en libertad y en paz, no olvidemos el servicio y el sacrificio que el cristianismo demanda de nuestra parte hacia los demás. Y es que la iglesia, hermanos, avanzando en otro punto, la iglesia tiene características que deben motivarnos a amarla. Amar a la iglesia es amar a las características que la hacen distintiva. Por ejemplo, aunque sea motivo de burla para los modernistas, nosotros amamos a la iglesia del Señor porque ella contiende a favor de la Biblia. Los modernistas ven esto como un libro obsoleto, un libro que no tenía nada que hacer, nada que ver con lo que vivimos hoy, y que debe ser puesto aparte para dar paso a nuevas influencias, filosofías y modos de hacer las cosas. Pero nosotros debemos amar esa característica que tiene la iglesia del Señor en contender por la Biblia. Las denominaciones ridiculizan la necesidad del bautismo bíblico, pero a nosotros nos encanta que la iglesia de Cristo insista en que el bautismo es esencial para la salvación, porque a menos que se nazca del agua y del Espíritu, ninguno podrá entrar al reino de los cielos. Juan capítulo 3. Mientras que muchos, incluyendo algunos digresivos de entre nosotros, no ven autoridad en el modelo del Nuevo Testamento, nosotros amamos el énfasis de la iglesia en la restauración, de la doctrina y práctica de la iglesia apostólica. Podría parecer incongruente la iglesia desarrollando esa doctrina de la exclusividad, de la unicidad en una sociedad que es pluralista, pero nosotros amamos su convicción de que solo existe una iglesia verdadera. Amamos la sencillez de la adoración, Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Amamos cantar sin instrumentos, porque sabemos que está en armonía con las Escrituras. Amamos el nombre cristianos y que podamos llamar a las cosas bíblicas por los nombres bíblicos.
amamos la predicación de la sana doctrina. Y a pesar de que a veces se cae en la controversia irrespetuosa, hay que concederlo, amamos que la iglesia esté preparada para desafiar cualquier idea o práctica cuestionable. Pero si amamos a la iglesia, hermanos, y concluyo con este punto, porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie, amar a la iglesia es amarnos los unos a los otros. Una cosa es amar a la iglesia como una idea abstracta, como un concepto. Otra muy distinta es amar a las personas que componen la iglesia. Amar conceptos doctrinales no tiene sentido, a menos que haya un amor auténtico por los hermanos. Es en vano hablar de amar a Dios o de amar a las cosas de Dios si no nos amamos los unos a los otros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, por favor, más rápido que el jinete del tiempo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué le parece? La predicación que identifica a la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, perderá su efecto si no es evidente entre nosotros el emblema del amor fraternal. Dice Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Aquellos que sirven a Cristo deben portar sus colores. Y esto va más allá de simples afirmaciones poéticas, de gran oratoria y de mucha elocuencia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La sana doctrina, sin corazones puros, amorosos, serviciales, atentos, que sobrelleven y se soporten los unos a los otros, solo hace el sonido vacío de un metal que resuena. Primera carta a los Corintios, el capítulo 13, los versículos 1 al 3, usted lo puede leer. El apóstol Pablo dice: aun si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amar a la iglesia, amar a los hermanos y a las hermanas, alienta a la fidelidad por la influencia que cada uno de nosotros, aunque no lo crea, tiene sobre los demás. De esta manera Pablo trató el tema o el problema de comer lo sacrificado a los ídolos con los hermanos de la complicadísima congregación de Corinto. Alguien que ama a sus hermanos no hará algo que sea causa de tropiezo para ellos, es decir, que pequen contra su conciencia. Dice 1 Corintios 8:13, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. El principio aquí es que el amor procura el bienestar espiritual de los demás. Esa determinación podría parecernos extrema. No comeré carne jamás, dice el apóstol. Pero es que Juan complementa esa instrucción y nos dice en 1 de Juan 3:16, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Si lo anterior de no comer carne jamás le parecía extremo, Juan va más allá y dice, incluso deberíamos llegar al nivel de dar la vida por los hermanos. John Gibson, no Mel, John Gibson, este es con P, no con B, contaba de un misionero en África que dio la siguiente explicación de lo que él veía diferente entre la iglesia en África y la iglesia en los Estados Unidos. Decía él, en África
hay muchos cristianos que darían su vida por mí. Y en realidad nosotros suponemos que no tenemos ese desafío delante de nosotros constantemente. Pero Juan expande aún más su punto y dice en el versículo 17, 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar en él el amor de Dios? La aplicación de Pablo en 1 de Corintios era para las necesidades espirituales. Si nuestro hermano es alguien por quien Cristo murió, 1 de Corintios 8:11, ¿cuáles deberían ser nuestros sentimientos hacia él? Y una excusa, cierro aquí, que se oye con mucha frecuencia de parte de aquellos que abandonan a la iglesia, lo decía al principio, es que esa es una iglesia sin amor. Algunas veces hay una especie de petulancia o de arrogancia espiritual que sugiere que se puede encontrar un amor superior fuera del cuerpo de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es amor verdadero, aquello que influye en otros para que abandonen la verdad? ¿Cuánto amor hay en un ejemplo que te dice que la escritura no es tan importante? Repito las palabras de Dios a través de Juan: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quiere mantenerse fiel? Ame a la iglesia. Hay muchas razones para ser fieles, y el amor hacia los demás es una de las principales. Que el Señor les siga bendiciendo.